¿vale? Ahora creo que acabamos de entrar, ya estamos todos, tenemos 23 asistentes en estos momentos y está grabando, ¿vale? Para información de todos los asistentes, este webinar está siendo grabado. Podéis comenzar presentándoos mientras vamos presentándonos nosotros para dar unos minutillos a que vaya entrando la gente. Podéis decir de qué institución sois, ya sea un centro educativo o otro tipo de asociación o institución, y a qué sector os soléis trabajar con jóvenes. Si trabajáis más desde la primaria, la secundaria, centros juveniles, podéis presentaros un poquito, así podemos saber mejor el contexto. Y bueno, me presento, mi nombre es Esther Pérez, soy técnica de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en la Fundación FAD Juventud, y este webinar sobre diversidad e inclusión es parte de un curso de formación de profesorado que estamos llevando a cabo ahora mismo, la primera edición, transformando la educación a través de la Agenda 2030 y los ODS, el cual constaba de 5 módulos, para cada uno de los cuales hemos contado también para compartir experiencias y profundizar los aprendizajes con diferentes expertos en cada una de las materias. En este caso, para este módulo contamos con nuestras socias de la Corporación Surgir de Colombia, las cuales también hacen intervención educativa y comunitaria en distintos ámbitos. Así que vamos a contar con 2 personas que son expertas en todo el tema de la inclusión y el trabajo con jóvenes en un contexto diferente, para así también tener pues un poco de intercambio de experiencias entre no solo lo que ocurre en España, sino también en otros contextos como en América Latina. Para ello contamos hoy con Claudia Andrea Izaza Céspedes, que es psicóloga, especialista en familia y lleva más de 10 años trabajando con Surgir. Desempeña muchos programas de coordinación y de prevención de consumo de sustancias y también de atención a niños, niñas, adolescentes y familias dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre otros, también lleva muchos tipos de proyectos. Ahora os explicará ella un poquito más sobre Surgir y sobre su trabajo. Y luego también tenemos acompañándonos a Juan Carlos Arroyave Taborda, que es docente del Colegio Gente Unida y Jóvenes por la Paz, que también trabaja junto a la Corporación Surgir y que también pues colabora en muchos proyectos que están asociados con la cultura de paz, con sexualidad, democracia, cátedra, también trabaja con primaria y secundaria. También pues os contará un poquito cómo es la experiencia también en sus centros, que suelen ser en zonas más complicadas, más vulnerables, lo cual también conlleva pues que los estudiantes presentan otro tipo de dificultades. Y bueno, pues por mi parte deciros que si os interesan los contenidos de este seminario y este tipo de formaciones, vamos a iniciar una segunda edición del curso de formación del profesorado el 17 de febrero. Está principalmente orientado a agentes educativos de la Comunidad Valenciana, pero también hay plazas para miembros de otras comunidades autónomas y también para personal de América Latina. En el caso de que os interese, os dejo aquí abajo mi correo y me podéis escribir para que os pase el enlace de inscripción y más información, aunque también os lo pasaré más adelante junto con los materiales que veamos hoy en esta presentación y la grabación del vídeo por si os tenéis que ir a mitad de sesión o cualquier cosa, ¿vale? Así que pues nada, muchas gracias por la atención y os dejo ya con Claudia. Claudia, ¿quieres que ponga la presentación de la ley? No, todavía no, Esther, muchas gracias. Bueno, buenos días por acá, buenas tardes allá a todos y todas. Como dice Esther, mi nombre es Claudia Andrea Izaza, yo soy profesional de la Corporación Surgir hace aproximadamente 14 años. Vengo trabajando en diferentes programas y proyectos, entonces quiero darles un poco de contexto antes de iniciar con el tema de quién es la corporación, qué hacemos, qué desarrollamos, para que ustedes tengan una información general y a partir de ahí pues puedan comprender un poco mejor la situación. Esther, ¿tú no sabías, les habías solicitado a ellos que se presentaran o eran nosotros solamente?
A todos, mientras ellos iban llegando también, que se podían presentar un poco, pero lo podemos, o sea, lo leemos nosotros en el chat para que sepamos un poco el perfil de las personas que nos están viendo. La mayoría suelen ser de secundaria, pero los voy leyendo yo. Ahora mismo es que os presentéis vosotros también. No hace falta que vayáis leyendo todos los comentarios. Ok, vale, perfecto. Gracias, Esther. Listo, entonces les cuento. La Corporación Surgir es una ONG que tiene aproximadamente 45 años de trabajo en la ciudad de Medellín y a nivel nacional. Hemos venido trabajando diferentes contextos, entre los que se encuentran el contexto educativo. Esta corporación se ha enfocado desde sus inicios a todo el tema de prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y en los últimos años se ha enfocado principalmente en temas de construcción de paz territorial, trabajando todo lo que tiene que ver con la cultura de paz. Entonces hemos venido avanzando principalmente con diferentes organizaciones en todo ese contexto. También hemos trabajado lo que es la reducción de riesgos y daños del uso indebido de sustancias psicoactivas. Tenemos como un enfoque principal lo que tiene que ver con los derechos humanos y los determinantes sociales de la salud. Tenemos en el foco las personas. La idea de nuestros procesos es realmente volvernos articuladores en relación a las comunidades, a las organizaciones sociales y en los territorios para lograr una construcción de paz y poder a partir de ahí pues trabajar los diferentes procesos. Entonces trabajamos en 4 líneas, ¿cierto? Lo que es cultura de paz territorial, promoción de entornos protectores, acceso a oportunidades de emprendimiento, competencias laborales y becas y reducción de estigma, daños y riesgos, que tiene que ver mucho con consumo de sustancias. Buscamos estar alineados con los objetivos sostenibles de desarrollo, con el fin de la pobreza, el objetivo 1, el objetivo 3, que tiene que ver con la salud y el bienestar. Buscar la educación de calidad, que es el objetivo 4, el objetivo 5, que tiene que ver con la igualdad de género, el objetivo 8, con el trabajo decente y creación y el crecimiento económico, el objetivo 10, que tiene que ver con la reducción de desigualdad, el objetivo 16 con la paz, justicia e instituciones sólidas, y el objetivo 17 que tiene que ver con alianzas para lograr pues como los diferentes objetivos, porque nosotros pues nos enfocamos en trabajar en redes. Trabajamos a nivel internacional con redes, hacemos parte de la RIOT, donde nuestra directora es la presidenta. Hacemos parte de la CIU, de RAIS y también de la Mesa Técnica de Construcción de Políticas de Droga en Colombia, además de la Mesa Técnica de Salud Mental y Adicciones de la Alcaldía de Medellín. Entonces, hemos participado en diferentes procesos y ese proceso que trabajamos en red a nivel internacional, pues también buscamos poderlo hacer en comunidades, poder trabajar en redes. Y en ese orden de ideas, pues nosotros hacemos diferentes programas y proyectos donde siempre va a haber relación con comunidades. Y en este caso, que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con educación, pues nosotros nos articulamos con las instituciones educativas para hacer acciones dentro de sus instalaciones y poder a partir de ahí poder hacer un trabajo que realmente permita que la comunidad se vea beneficiada, ¿cierto? Entonces, por eso Juan Carlos, que ya le voy a dar el paso a Juan Carlos para que se presente. Juan Carlos es un docente de una de las instituciones educativas con las que nosotros trabajamos y con la cual nos hemos venido asociando durante los últimos aproximadamente 3 años. Él me puede desmentir. La idea entonces es que este espacio lo vamos a construir de manera conversada, de manera conjunta con Juan Carlos, porque dentro de la institución educativa se vive de manera práctica el tema que nos convoca hoy, que es el tema de la interculturalidad,
la interseccionalidad, la discapacidad y la inclusión, ¿cierto? Tenemos como objetivo en este espacio generar reflexión acerca de cómo evitar exclusión educativa a causa de la discriminación por asuntos relacionados con la etnia, con las diferencias culturales, con el género, entre otros, en entornos educativos. Entonces, como corporación, nosotros no trabajamos solos. Nosotros trabajamos de la mano de la institucionalidad, de la mano de los colegios, de las manos de las comunidades, y por eso le voy a dar el paso a Juan Carlos para que se presente y podamos empezar entonces a darle la introducción a esta temática. Juan. Bueno, muchas gracias. Claudia, ¿me escuchas tú? Me dices si me escuchas porque tengo el internet un poquito malo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escucho. Bueno, me presento. Muchas gracias por la invitación a todos. Corporación Surgir, a Esther, a Claudia, por este espacio tan maravilloso. Soy docente de una fundación, una ONG que también hace una labor maravillosa en la ciudad de Medellín, la Fundación Gente Unida, una fundación fundada por un sacerdote mexicano en el año 93, y tenemos ya más de 20 años pues, preocupados por la educación en Medellín y en Colombia. Esta fundación tiene como propósito u objetivo ubicarse en las zonas de las periferias de la ciudad y hacer una labor muy linda con aquellas personas que vienen desplazadas del conflicto, personas en estratos sociales muy bajos, con unas dificultades socioeconómicas muy difíciles, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, la fundación y el colegio hacen esa labor de educación y de transformación de este tipo de comunidades. 20 años en esta fundación, 20 años como docente, soy licenciado en filosofía y en literatura, y con algunas especializaciones y con proyectos aquí muy marcados en el colegio, pues obviamente para ayudarle a los estudiantes a que se transformen y tengan un mundo mejor. Aquí en la presentación yo les quise traer un poquito como una visión de dónde estamos ubicados y el contexto. Al fondo vemos la ciudad de Medellín, una ciudad rodeada por montañas, ubicada en el Valle de Aburrá. Es un valle y alrededor son montañas, y alcanzamos a percibir un poquito lo que es la ciudad ahí en el fondo y cómo está constituida. Y aquí lo que alcanzamos a ver es como la parte del ingreso del colegio y el barrio donde está ubicada, que se llama el barrio La Cruz, barrio La Honda. Entonces ahí hay algunas imágenes. ¿Puedes pasar la diapositiva? Claudia está presentando por mí porque me queda difícil con esta plataforma presentar porque apenas la conozco, pero bueno. Vemos otra imagen muy diciente donde estamos ubicados. Si alcanzan a ver un poquito en las montañas altas, Medellín curiosamente está rodeado por unas montañas, y en esas montañas altas es donde se ubica, digamos, como el entorno de la periferia de la ciudad, y donde se ubican esas familias que son, que vamos a hablar más adelante, carentes y que no han sido incluidas muchas veces en el sistema educativo y en la sociedad. Somos parte del colegio. ¿Podemos pasar? Sí, Juan Carlos, mira, si ves justo abajo de la fotografía, aparece diapositiva 2 de 21, y en esas flechitas puedes pasar hacia adelante y hacia atrás. ¿Te aparece? Ah, bueno, yo la puedo pasar. Sí, yo la puedo pasar. Muchas gracias, Esther. Vale. Bueno, Bueno, aquí tenemos otra imagen del colegio. Esta es una parte interna. A pesar de estar ubicados en una zona de difícil acceso, de unas comunidades carentes y difíciles, tratamos de que el colegio tenga una estructura y que tenga una educación, digamos, propicia para los estudiantes. Un colegio de pobres, pero con formación para ricos. La idea es que los estudiantes de acá también tengan la capacidad de llegar a una universidad y puedan, digamos, superarse como personas. Ahí tenemos pues como una parte interna. Aquí tenemos el área de preescolar, porque el colegio donde está, o esta alianza con Surgir, tenemos entonces intervención básicamente desde preescolar hasta 11, pero enfatizamos más en lo que es la secundaria en esta formación. Aquí un espacio de preescolar y el colegio muy aledaño a las zonas de la comunidad educativa. Tenemos la parte, digamos, de la cancha, parte del auditorio. Estos son algunos de nuestros estudiantes que están haciendo deporte, educación física o en un momento pues como de recreación. Esta es una de las partes internas de la institución educativa. Aquí quería mostrarles un poquito la parte interna, los pasillos del colegio. Tiene varios bloques. Este es el bloque número 1, donde pues obviamente el mantenimiento, la atención y los cuidados se tratan de que sean pues como lo mejor
que los estudiantes accedan a una educación integral. Aquí tenemos algunas fotos de las oficinas, de la parte administrativa. Tenemos aquí a la rectora, coordinación, tenemos pues como personal que trabaja en el colegio, que somos aproximadamente 50 personas, entre docentes, personal de aseo, de servicios, biblioteca, etcétera. Aquí otra panorámica pues que les había mostrado del colegio. Voy un poquito rápido. Sí se está apreciando, a ver, se está alcanzando a ver. Sí, sí, yo lo logro ver. Hay importante ahí, bueno, yo quisiera darles un poquito de información a ellos antes de que pases un poco a los estudiantes, y es tener en cuenta que, como dijo Juan Carlos, Medellín es un valle y toda la montaña que rodea el valle está construida, y es construcción en su mayoría no planificada. Entonces son espacios donde ha sido copado, donde ha sido urbanizado más bien por personas que han sido o han sufrido procesos de desplazamiento, normalmente debido a la guerra interna en el país, ¿cierto? Entonces han venido de regiones rurales y se ubican en estos territorios de alta montaña, ubicados en casas hechas con materiales no convencionales y muchas veces con dificultades para acceder porque no hay vías. O sea, es una sola vía de acceso por donde ingresa el transporte, y para ingresar a las casas normalmente son calles pequeñas o escaleras, o muchas veces caminos de herradura, o sea, caminos por donde pasan las mulas o por donde uno puede pasar caminando, pero es difícil pasar vehículos de manera fácil y pues es poco accesible. Entonces es importante como puntualizar un poco ahí para que sepan que donde Juan Carlos está mostrando es la parte alta de la montaña, y es un lugar donde la diversidad étnica es amplia, ¿cierto? Porque vienen personas de diferentes lugares del país, y como es de conocimiento de todos, Colombia es un país pluricultural, con diferentes tipos de etnias y con diferentes culturas. Juan Carlos. Y de todas maneras tenemos un problema en ese momento que es de orden mundial. Todos saben el conflicto, la dificultad que hay en Venezuela, de orden de gobierno, y cómo todas estas personas, y muchas de Venezuela, han tenido que salir de su país buscando, digamos, como otra oportunidad. Tenemos en el colegio en este momento de 1.200 estudiantes que somos, 1.200 estudiantes desde preescolar hasta el grado 11. Tenemos más o menos una población de 250 estudiantes del país de Venezuela, nuestro hermano vecino, ¿cierto? Y ese problema se ha venido agudizando por el conflicto que ha habido totalitarista con el presidente Maduro, quien pues ya todos saben cuáles son sus políticas, pues obviamente en este país, y cómo últimamente se ha estado investigando por la manera como siguen el poder. Entonces todas estas personas al llegar aquí a Colombia suelen venirse hacia el interior, porque Medellín queda en el interior del país, y suelen buscar, digamos, como oportunidades. Y curiosamente se busca la ciudad, porque Medellín es una de las ciudades, digamos, de Colombia como más pujante, es una ciudad muy moderna, en el cual tiene su metro, tiene pues como las cosas muy organizadas, y las oportunidades de empleo son altas, ¿cierto? Entonces se vienen buscando mejor calidad de vida. Y en el colegio tenemos justamente, Claudia y compañeros, allá en España, digamos, esa problemática, porque entonces ya se tiene que pensar en otro proceso educativo, en otras políticas, en otro sistema, porque es muy diversa la cultura de un país hacia otro. Y a modo así como de cultura general, que de pronto todos también son conscientes del problema que tenemos actual en Colombia, y es un problema que está pasando en este momento de desplazamiento, de conflicto, de guerra, que no es todo el país, porque se estigmatiza que es todo el país quien sufre el problema y que hay bombas y que hay atentados terroristas. No, hay zonas muy marcadas, y en este momento tenemos una dificultad en la frontera Venezuela-Colombia, arriba en el Catatumbo, arriba en el norte de Colombia, cerca de los Santanderes, que son los municipios, o más bien departamentos de Colombia, donde esa zona fronteriza está siendo ocupada por guerrillas, paramilitares,
disidentes de las FARC, personas que supuestamente se habían acogido a esa paz estable y duradera que se hizo en el 2016 con el presidente Juan Manuel Santos, y lamentablemente desde el 2016 se ha firmado un acuerdo de paz y las partes no se han respetado mucho. Entonces muchos han quedado con esos fragmentos de pensamiento ideológico y han formado, digamos, otros subgrupos, y ha sido una zona muy tesa, muy difícil en este momento de conflicto, y mucha gente tiene que emigrar, obviamente, para el interior o salir, digamos, de esa zona, ¿cierto? Juan, y justamente, hola. Aprovecho para que estás hablando de ese tema, para que pensemos un poco y nos cuentes cuáles son esas situaciones de exclusión más frecuentes que tú crees que se presentan en el colegio, ya teniendo como ese contexto, con esa diversidad de población que puede haber o que hay entre 1.200 personas dentro de una institución educativa. De todas maneras, cuando las personas llegan al colegio, nosotros obviamente recibimos personal de todas partes de Colombia, vienen de la zona pacífica, de cercanías del mar, ¿cierto? Vienen de la zona norte de Colombia, sur, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se mueve por el territorio, ¿cierto? Familias desplazadas por el conflicto o por buscar oportunidades de vida, y como te decía, población venezolana en su mayoría. En este barrio se ve mucho la problemática donde estamos ubicados, y pienso que en todo el contexto de las periferias de la ciudad de Medellín, y la problemática de exclusión más grande, pues obviamente el acceso al trabajo, el acceso a una educación con calidad que no tenemos, como nosotros como, digamos, como ciudad, poder albergar a tantas personas que vienen, tantos estudiantes que quieren acceder. De hecho, en ese momento estamos todavía en matrículas, inicio de año, y es muy triste tener que decirle a una persona no hay cupo, vaya al otro colegio, busca aquí al lado, porque realmente estamos ya, como se dice, a reventar en cupos educativos. Entonces es mucha la demanda de cupos. Tenemos mucho embarazo adolescente en esta zona, mucho embarazo adolescente. Como se dice, la pobreza viene con todo. Entonces, niñas de 13, 14, 15 años con esa problemática de un embarazo, y el colegio acoge, cuida y trata de hacer una formación desde la conciencia, del autocuidado, desde una conciencia de los métodos o frente a los métodos anticonceptivos, pero se piensa que se ha hecho muy poco porque es mucha la cantidad de personas y es mucha la población que se tiene, ¿cierto? Problemas de exclusión como por ejemplo el trabajo, como decía, el embarazo, y problemas interfamiliares. Este es un problema también que nos afecta demasiado, como a veces la cabeza del hogar es la mamá, los padres abandonan en muchas ocasiones, entonces tienen que salir en ocasiones las madres a trabajar, y son mamás, familias monoparentales donde los hijos están muy descuidados o la madre llega en la noche, entonces la educación, el cuidado de la formación es muy, muy, muy precario en ese sentido. Okay. Nosotros como institución educativa tenemos entonces aquí unos enfoques. Claudia decía ahorita qué se está haciendo para erradicar la exclusión. Hemos tratado de coger el manual de convivencia, ese pacto de convivencia, todas las políticas institucionales, todo, y orientarlo hacia 3 enfoques básicos, que son los derechos humanos, pues obviamente el respeto por la diferencia. Tenemos mucha comunidad afrocolombiana, tenemos mucha comunidad raizal, personas que vienen de San Andrés, que son las islas de Colombia, como se dice, negro. Tenemos personal de mestizos, tenemos varios tipos de mezclas, ¿cierto? Que eso hacen pues que el colegio tenga que trabajar por esta diferencia. Y nosotros nos enfocamos, estamos trabajando en este momento por el respeto por la diferencia, y hemos sacado un tema muy importante que es el enfoque restaurativo, que no juzguemos a la persona, que no lo tachemos, que tratemos de darle la oportunidad de ingresar al menos al sistema educativo para poder acceder a una educación. Eso es lo que tratamos de hacer. Frente a la diversidad, pluralidad e inclusión, se hace un proceso muy fuerte frente a este aspecto con el fin de que los niños puedan acceder. De hecho, les cuento una anécdota muy triste, una anécdota demasiado, pues, como para que vean, pues, como el contexto. La semana pasada se matricularon 3 hermanitos y resulta que empezaron a faltar. Venía un día, el lunes vino la niña mayor de sexto, el martes vino el otro niño de cuarto, y el otro día vino el otro hermanito del grado, creo que era de primero.
Y así sucesivamente, cuando le preguntamos por qué estaban buscando tanto, la respuesta era que tenían solamente un par de zapatos y los hermanitos se rotaban los zapatos para poder venir. Un par de tenis que los usan para salir, para hacer deporte, para ponérselo. Entonces, situaciones como esta, muy difíciles, muy tristes frente a los niños. Solamente acceden en muchas ocasiones a lo que les brinda el colegio con el restaurante escolar. Nosotros, gracias a la Alcaldía de Medellín, tenemos en el colegio restaurante para todos los niños, de preescolar al grado 11, todos acceden, y quien no accede, con los cupos limitados se les da un energizante, que es un vaso de leche con un pan, un bocadillo, algún otro alimento. Y lamentablemente la única comida que ellos pueden comer es esa. O sea que si un niño no come en el colegio, va a estar sin comer hasta el día siguiente. Es una situación bien difícil, bien complicada frente a la alimentación de los niños y frente a su progreso. Entonces, ese tipo de contextos son los que a nosotros nos marcan y nos hace tener una vocación súper entregada hacia estos contextos y hacia esta comunidad, ¿cierto? Que es tan carente. Entonces tenemos en el pacto de convivencia, hemos reestructurado en su mayoría para poder trabajar sobre la inclusión y trabajar sobre el acceso a la educación. Hemos trabajado mucho en diferenciar lo que es la disciplina y la convivencia para no sancionar. Hemos quitado esa palabra de sanción, ¿cierto? Que no sea sanción, sino que más bien nosotros orientemos, formemos y haya un enfoque restaurativo frente a los derechos humanos. Tratamos de no expulsar, tratamos de no cancelar, tratamos de no, digamos, por así decirlo, judicializar a la persona que comete un error frente a las normas, sino que tratamos de acompañar como colegio, como personas antropológicas, como seres orientados desde la fe, desde la ética y desde los valores humanos, ¿cierto? Entonces tratamos de que sea el acompañamiento. Por eso reformamos la... Hola. Qué pena. Antes de que te pases para el cuadro de faltas, me gustaría que le diéramos un poco de contexto a las personas que nos escuchan, cómo se piensa el tema de inclusión en Colombia, como contarles un poquito ahí frente a esa legislación que nos acompaña, que nos apoya, que realmente es la que nos da un marco de referencia para saber cómo hacer este tipo de pactos de convivencia del que nos estás contando. Perfecto. Colombia, en su historia, en su independencia, justamente de España, 1810, ha cambiado la constitución política más o menos 30 veces. En su historia, pues, ha tenido que reformar, reestructurar. Y hemos tenido básicamente dos partidos políticos que se han disputado, digamos, como el poder en Colombia, que ha sido el Partido Liberal, Partido Conservador. Algo así como en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Algo así como dos tendencias de partidos, ¿cierto? Ya con la constitución actual que tenemos de 1991, porque desde 1886 básicamente no se cambiaba la constitución en Colombia. O sea, pasamos más de 100 años con la misma constitución, donde, digamos, todos los principios, procesos, normatividad, marco teórico frente a la educación era muy retrógrada. O sea, una educación, digamos, muy obsoleta, muy quedada, que no se acoplaba, digamos, como a las políticas modernas y al contexto actual de la educación. Fue a partir del 91 en Colombia, 1991, donde se empieza y se hace una estructuración y se hace una constituyente y se pasa, digamos, a reformar algunos artículos de la Constitución Política de Colombia. Y uno de esos fue básicamente la educación, ¿cierto? Que a la educación se le diera un realce, que se le diera prioridad a las comunidades afro, a las comunidades indígenas, a las comunidades que eran excluidas. Y a partir del 91 empieza entonces todo un proceso de transformación frente a la educación. Se vio mucho cuál era el sistema evaluativo. Antes se evaluaba con notas como insuficiente, deficiente, evaluaban por logros. Entonces, hoy en día, gracias a esa experiencia después de 20 años de Constitución del 91, se han hecho varias leyes, varios decretos que han mejorado y han hecho que las instituciones educativas puedan, digamos, tener un mayor protagonismo frente a la educación. Básicamente tenemos tres que en Colombia nos enmarcan todo lo que es la inclusión de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Una de ellas es una ley que se llama la 1620, que justamente la 1620, esa ley del 2013, lo que quiere es que las instituciones educativas en Colombia
traten de tener su sistema de educación más volcado hacia la inclusión de estas personas que vienen de otras partes. Esta ley quiere también entonces mejorar estrategias frente a la atención de las personas, que los comités de convivencia en las instituciones educativas sean más proactivas y se haga un seguimiento más hacia los estudiantes. Se quiso también que el pacto de convivencia manual se reformara en su totalidad, que no fuera solamente elaborado por docentes, solamente por la rectora, digamos, por un grupo reducido de personas, sino que toma mayor protagonismo, digamos, los padres de familia. Entonces, Claudia y compañeros, ahí lo que se quiso es que el pacto de convivencia, el manual, se le diera una reestructuración desde el enfoque de los padres de familia para que ellos también hablaran sobre sus necesidades. Formación de los ciudadanos y la participación de la comunidad. Tenemos otro muy importante en Colombia, que es el 1421 del 2017. Este decreto nos habla sobre toda la inclusión en Colombia y cómo nosotros hacemos para ingresar a estas comunidades, obviamente, al sistema educativo. En este decreto, básicamente, lo que se quiere es hacer un esquema de atención, activar las rutas frente a ese maltrato. Imagínense ustedes, imagínense que tenemos casos de niños que han sido abusados sexualmente, tenemos casos de maltrato familiar en el contexto educativo, tenemos casos del bullying, que es un tema súper marcado y hemos estado haciendo un trabajo fuerte frente a la erradicación del bullying, el caso del ciberbullying, del sexting, del grooming, o sea, casos muy increíbles donde tratamos de, pues obviamente, activar las rutas para poder que las personas puedan hablar, denunciar y que puedan también defender sus derechos, ¿cierto? Se tiene una cosa muy importante y lo llamamos en Colombia, no sé si en España se le llamará así, pero aquí se le ha dado un nombre de ajustes razonables. Y esos ajustes razonables es brindar una educación dentro del aula de clase a estas personas que tienen dificultades frente al aprendizaje, un TDAH, un trastorno de déficit o un trastorno bueno, frente a la educación. Y se quiere entonces con esos ajustes razonables que la educación sea, digamos, muy orientada hacia una educación universal, donde todos puedan comprender a través de didácticas muy variadas para el aprendizaje, una pedagogía muy activa, una pedagogía donde todos puedan comprender frente a la enseñanza, porque cada uno va a un ritmo diferente. Se tiene frente a ese decreto 1421 una obligación de los padres de familia para participar en el proceso educativo. Porque fíjense que antiguamente nosotros matriculábamos estudiantes, pero tenemos un lema, y el lema es que el colegio no matricula solamente estudiantes, nosotros matriculamos familias, y al matricular familias, pues obviamente involucramos al padre de familia frente a los procesos educativos. Y otra ley, Claudia, Esther y compañeros allá en España, que hemos creado, se ha creado en Colombia, es la ley 2216. Esta ley es reciente y muchos educadores no la conocen. Y esa ley nos dice de cómo atender a esos niños que tienen un problema ya cognitivo muy avanzado. Dígase, niños con problemas, por ejemplo, con la dislexia. Tenemos niños con problemas de dislexia que hacen la D y la B diferente, que escriben diferente, que tienen un problema frente a la lectoescritura, frente a este tipo de condiciones. Tenemos también frente a eso relacionado con esa 2216, niños con discalculia, que la discalculia son problemas frente a las matemáticas, entonces se tiene esa dificultad frente a las aulas de clase, porque como son niños de comunidades carentes, no han tenido una educación más avanzada frente a eso. Tenemos el problema de la disgrafía, creo que se pronuncia disgrafía o disgrafía, no, creo que sí que es disgrafía, que es el problema para escribir, que no coge dictados, no coge la lectura, no es capaz de escribir, de pronto escucha conceptos, pero no tiene. Entonces, frente a la inclusión, hemos tratado de, en el aula de clase, de tener en cuenta esos factores, de poder dar una educación un poquito más globalizada a todo el aula de clase y poder que todos comprendan. Por ultimito, frente a estas leyes que preguntaba Claudia, frente a lo que ha hecho Colombia, tenemos un problema gravísimo y grande y es un problema de mucha cantidad de estudiantes en una misma aula de clase. En España, no sé si son 20 estudiantes por aula, son 25, 10, 15,
Aquí tenemos grupos con 50 estudiantes dentro de una misma aula de clase, que son grupos muy numerosos, grupos en los cuales uno como docente a veces se queda muy corto, grupos en los cuales uno tiene que ser muy activo, muy dinámico, muy proactivo para poder que el mensaje y al menos los DBA, los derechos básicos del aprendizaje, lo mínimo que él tiene que aprender, sea adquirido por todos los aspectos, ¿cierto? Eso es básicamente, Claudia, entonces frente a esta diapositiva que tú preguntabas. No sé si algo más frente a esto. No, yo creo que ya podríamos continuar hacia mirarlo, las directrices a nivel institucional que ustedes ya tienen de manera particular, que creo que ibas a mirar ahí el tema de la tipificación de las faltas. Sí, de manera rapidita, pues como para no hacerlo pues como tan aburrido, ¿cierto? El Pacto de Convivencia ha hecho un trabajo muy fuerte en el colegio y es un trabajo sobre la tipificación de faltas. Nosotros antiguamente no teníamos pues como una claridad, simplemente teníamos la descripción de la falta en sí. Aquí traigo un ejemplo de una tipificación de falta y hemos organizado el Pacto de Convivencia, el manual, con el fin de que a esa falta que los muchachos o los estudiantes cometen, miremos como la gravedad, miremos como la secuencia o miremos pues como el enfoque de cada uno y darle una tipificación diferente. Una cosa es faltas tipo 1, una cosa diferente son las faltas de tipo 2 y otra cosa diferente son las de tipo 3. Las de tipo 3 son faltas que son de delito. Entonces, todo lo que son las faltas tipo 3 es de delito, una violación, una fuerte, algo que raye, que sobrepase, digamos, como la convivencia. Entonces, ahí nosotros activamos la ruta. Las faltas de tipo 2 en el colegio las tenemos marcadas, entonces, como violencia, ¿cierto? No es delito, pero es violencia, una pelea, alguna de esas actividades. Y las faltas de tipo 1 son orientadas hacia la disciplina, cosas muy leves, situaciones en el aula. Entonces hemos querido transformar nuestro pacto de convivencia hacia eso. Aquí les presento una cosa muy interesante que tenemos en el colegio. Y como tenemos estudiantes con dificultades cognitivas, que ya les había comentado, tenemos algo llamado los ajustes razonables, que justamente ese decreto 1421 nos menciona para trabajar. Y esas actividades las trabajamos dentro del aula para estos niños con dificultades cognitivas para poder hacer unos ajustes razonables para su conocimiento. Hay muchos, pero aquí pues hacemos una inclusión. Tenemos fotos del trabajo que se ha hecho con ellos. Aquí tenemos la intervención de Surgir. Ese es el trabajo que se ha hecho con la corporación Surgir, con algunas de las aulas de clase, con los grados séptimos, octavos, novenos, a los cuales se les trabaja proyecto de vida, orientación para el trabajo, orientación profesional, emprendimiento y otras situaciones. Entonces se les trabaja mucho sobre esa situación. Tenemos aquí algo muy espectacular con ellos, y es que con Surgir se manejan unas cartillas, unos folletos, un trabajo en el cual se les va orientando y cada estudiante tiene su derrotero para poder llevar a cabo su orientación vocacional hacia el trabajo. Otros más, los estudiantes trabajando con la corporación, con esa alianza con el colegio, a ellos les gusta mucho ese tipo de intervención. Algunas fotos frente a eso. Trabajos en equipo, en la biblioteca, donde ellos muestran, digamos, su talento, trabajos, hablan de qué quieren ser en la vida, quién quiere estudiar medicina, quién quiere estudiar ingeniería, y ese sueño lo vamos potencializando. Y termino, Claudia, con una frase: si otro no piensa como vos, no es malo, es otro. Entonces la idea es que todos somos diferentes y lo importante es hacer una inclusión. Claudia, quería presentarle al coordinador de convivencia, a Jaime, quien se ha unido pues como aquí a la reunión. Entonces tenemos aquí a Jaime por si también algún estudiante en España, ustedes ahí que están conectados, desean hacerle alguna pregunta, desean pues como también hacer alguna intervención, porque él está encargado de la parte de toda la convivencia en la institución educativa, tanto de primaria como de bachillerato. Gracias, Juan Carlos. Hola Jaime, ¿cómo estás? Jaime, ¿nos escuchas? Hay que ponerle los audífonos. Bueno, mientras Jaime nos logra escuchar, vamos recogiendo un poco lo que Juan Carlos nos contó y es pensar, bueno, en Colombia tenemos una ley marco, que es la Constitución, ¿cierto? Como todos los países, donde nos indica
que ninguna norma ni nada de lo que se dicte en el país puede estar por encima de esta ley, ¿cierto? Y a partir de ahí se piensa en una Colombia pluricultural, una Colombia diversa, y a partir de 2013 aparece la ley 1620, que ya Jaime nos la comentó un poco, y esta ley 1620 nos marca de cierta manera, cómo sería la convivencia escolar, ¿cierto? Nos da un marco, un lineamiento frente a esos asuntos relacionados con la convivencia escolar. Esther, ¿me ayudas a pasar a la 1620 otra vez, porfa, esa presentación? Para darle paso a Jaime. Pero antes quiero como hacer unas puntualizaciones allí. Salir de esta, eso, y la otra. Entonces tenemos la ley 1620, que es el sistema donde nos da como objetivo establecer un marco legal para promover la convivencia escolar, prevenir la violencia, proteger los derechos humanos en el ámbito educativo, ¿cierto? Entonces esta ley está ya ahí establecida y nos da 6 puntos principales que quiero hacer un foco ahí. Nos marca y nos dice que tenemos que tener un sistema nacional de convivencia escolar que tiene a nivel nacional un ente encargado que es el Ministerio de Educación, que aparte de eso a nivel territorial están las gobernaciones, las alcaldías y están las instituciones educativas, y a nivel escolar hay un asunto importante ahí que se debe generar dentro de ese sistema, que es el Comité de Convivencia. Y que ese Comité de Convivencia tiene ese marco como ley, pero es autónomo en sus estrategias, para que podamos a partir de ahí hacer acciones puntuales según cada institución. Que tenemos unos planes institucionales de convivencia escolar, que tiene que estar enfocado en derechos humanos y no discriminación, que busca la inclusión de todos, y ya hemos dicho mucho que en Colombia es multidiversa, y el contexto que Juan Carlos nos dio fue muy amplio, nos mostró efectivamente cómo se da la diversidad en Colombia, cómo en las periferias se genera o se pone de manifiesto todo lo que Colombia nos presenta, ¿cierto? Porque no es lo mismo la diversidad en diferentes lugares a la diversidad conviviendo. También nos habla de los consejos de convivencia escolar, que ya se los nombré un poco, y nos tiene unos principios fundamentales que tienen que ver con la participación, porque nos dice que tenemos que participar todos, que no es simplemente lo que el rector diga, el coordinador y lo que ellos puedan hacer, sino que tienen que participar docentes, tienen que participar padres, tienen que participar los estudiantes, y que entre todos vamos a resolver los conflictos, ¿cierto? Que es un asunto donde vamos a hacer una inclusión desde la participación. También nos habla un poco de la educación sexual y de la diversidad, porque nos incluye ahí el tema de género también, el respeto por la diversidad, porque ya sabemos que el género ya es multidiverso, que hay en ese aspecto tendríamos mucho que profundizar. Y lo que busca principalmente es prevenir la discriminación, ¿cierto? Que se dé una integralidad, que se pueda reconocer la diversidad y que realmente todos podamos participar. Entonces, con ese contexto con un poquito más amplio, vamos a darle paso a Jaime, que es nuestro coordinador de convivencia, si nos quiere contar un poquito como cuáles son esas estrategias a nivel institucional que han podido establecer para evitar la exclusión o para promover la inclusión. Y luego de que Jaime nos responda a esto, le damos paso a los compañeros de España. ¿Qué preguntas tienen ellos? Jaime. No te escucho. Juan, si le pones, no sé, de pronto el micrófono como lo tenías tú, estaba funcionando bien. Jaime, nada. Tienes cerrado el micrófono. Mira, Juan, para que se lo prendas, porfa. Ay, mira a ver si hay. Jaime. Debería de estar activado el micrófono ahora. Ya está activo, sí, debería escucharse.
¿No? Nada. Sí, sí, Juan, sí. mira la conexión de tu audífono ahí en el... No, no se oye. No se escucha tampoco. Es raro, pero que Juan lo estábamos escuchando bien, ¿cierto? Ahora está muteado. Señor, está chateando. Ahora está abierto. Igual como estaba el auricular, ha cambiado la entrada de audio. Bueno, vamos a ver, logramos resolver esta situación. Jaime, Sí, porque mira a no ver sé. en la ruedita de ajustes que sale debajo de las cámaras, te pone utilizar micrófono y puedes seleccionar distintos micrófonos. Lo digo porque igual se te había configurado el auricular y ahora no te va el del portátil. O sale y vuelve a entrar. Creo que va a salir y volver a Creo entrar. que tomaron esa decisión. Ujú. Bueno, no sé si de pronto mientras ellos logran conectarse, si de pronto alguno de las personas de España me quiere hacer alguna pregunta a mí, podemos conversar un poco mientras ellos ingresan. De pronto ahí ya se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí, Jaime, qué rico oírte. Bueno, buen día. Ya allí en España, pues buenas tardes. Nada, a partir como de las estrategias del funcionamiento de la ley 1620, el colegio, por su promoción en valores y el fundamento, pues, y el principio que tiene, que además es un principio en valores, pero también tiene un enfoque en la virtud religiosa, a partir del carisma, pues, como del padre Jorge Villalobos, el colegio utiliza, digamos, la estrategia incluso desde el nombre. En todo el país los manuales de convivencia se llaman manuales, efectivamente, y no se llaman, como el nuestro, pactos de convivencia. Entonces el sistema de inclusión, incluso antes de la 1620, pensando en la 1421, el proceso de inclusión da paso a la libertad y a la organización social de los muchachos, a partir pues como de sus opiniones, de su situación social, del enfoque restaurativo que tiene en vigencia pues también Colombia, y me imagino que Juan ahí también les contextualizó un poco. Entonces se dictamina que se llame pacto porque es precisamente el ejercicio del derecho que también tienen los muchachos en función de la participación ciudadana. Ellos pueden opinar, ellos pueden dar su punto de vista, ellos deben hacer parte de los comités, de todos los grupos que organiza el colegio, y Colombia ha tenido un enfoque a partir del 2015 con la palabra restauración del derecho. El decreto 2383, que es la justicia restaurativa, nos ha puesto como en la dinámica de reparación, no solo de víctimas por violencia, sino de toda acción que los muchachos cometan debe ser restaurada, reparada. Entonces, esa acción de la restauración hace que se llame pacto y que tenga pues como la dinámica de incluir a los muchachos en toda la vida y la convivencia escolar, ¿cierto? En el colegio se ha empleado una estrategia que es como la estrategia macro de la institución, que es una cosa llamada el ciclo constructor de paz. Y el ciclo constructor de paz es una cadena de valores. De hecho, Juan, cuando les mostraba el cuadrito de la tipificación de las situaciones 1, 2 o 3, se habla, si ustedes notan, en la primera columna de un valor. El muchacho no está solamente haciendo una falta o está cometiendo algo o es un defecto o algo negativo, sino que el muchacho está de pronto transgrediendo un valor. Si volvemos al lenguaje del valor, de la virtud, de la situación que el muchacho puede reparar, lo hace a partir del reconocimiento del otro, de lo que usted le afectó al otro, ¿cierto? Por eso se llama deber o valor. A partir de eso, usted va a saber el grado de la falta que usted ha cometido, de esa situación. Ahí está el cuadrito. Entonces, por ejemplo, si dice cumplir y acatar las normas previas de este pacto, y en los otros 34 valores que tenemos, está esa situación pues como de decir, vamos a reparar, vamos a reajustar a partir de los valores eso que hemos cometido. Entonces, está el ciclo constructor de paz, a cada grado se le asigna un valor y durante todo el año sobre ese valor van trabajando, se va haciendo la dinámica pues como de estas capacitaciones. Tenemos otro método que es
la inclusión también en la responsabilidad restaurativa de las familias. Y se tienen los encuentros de familias, que la idea pues también es seguirlo potenciando a partir de temáticas cotidianas de los muchachos. La drogadicción, el alcoholismo, la depresión, la educación emocional, como decía también Juan, permitir que los muchachos vayan como permeándose también de algo que se ha descuidado mucho en el sistema educativo nacional, que es la cuestión vocacional y el proyecto de vida. Entonces, se reduce el proyecto de vida a solamente al quehacer laboral de los muchachos y la preocupación incluso en las ferias universitarias es a qué universidad se va a matricular el muchacho, sin mirar que todo el proyecto de vida tiene un componente afectivo, social, incluso ecológico, espiritual, y todos esos enfoques los hemos dinamizado en el Pacto de Convivencia Escolar. Este año incluso tuvimos una verificación del documento como tal del pacto y se cambiaron unas terminologías a partir de todo ese cambio inclusivo de la ley. El pacto de convivencia de nosotros hablaba de salas de diálogo y conciliación. Y este año estamos tratando de hacer la formación no de conciliar, porque en realidad concilian los tribunales, concilian los jueces, concilia un abogado. Pero lo que el estudiante debe aprender a hacer es, tomando la responsabilidad a partir del decreto 2383, responsabilidad penal y restaurativa, a partir de la 1620, a partir de la 1421, que el muchacho sea capaz de dinamizar los conflictos y darle solución. Entonces, hemos fundado un consultorio que va a arrancar incluso desde el 21 de febrero, con una formación con los señores abogados y consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia. Ellos nos van a ayudar a hacer como la formación de los mediadores de paz. Ya no es conciliar, sino mediar. Y se va a formar una serie de muchachos por grados que sean mediadores de paz. Hay un conflicto entre los muchachos, ellos van a tener su sala de mediación, van a estar formados para eso, cómo reaccionar ante un conflicto, cómo resolver ese conflicto, cómo dialogar, cómo recoger las versiones, cómo recoger las pruebas. Ellos deben dejar registrado todo. Luego ellos se van a encargar junto con estos abogados de formar a otros y así vamos extendiendo la idea de la mediación escolar. Por eso desapareció del pacto nuestro la palabra conciliación. Entonces, y la dinámica pues que tienen los muchachos es la participación en los distintos comités que están adheridos a la ley 1620 o al ejercicio del Sistema Nacional de Convivencia Escolar o lo que también llamamos nosotros aquí bienestar y convivencia escolar. Entonces me refiero a la Secretaría de Inclusión de Medellín, con la que tenemos un vínculo directo y el programa del Plan de Alimentación Escolar, que no es solo la cuestión de la atención alimenticia de los muchachos, sino que hay un comité que se llama el CAE, que es el Comité de Alimentación Escolar, que está conformado en su mayoría por estudiantes. Y ellos mismos son los encargados, los veedores de que se cumpla con esa labor de bienestar. Entonces ellos no ven la cosa como de dejarle la labor solo al docente o al coordinador o al encargado o al que esté en la disciplina, sino que, digamos, también todos nos estemos como metiendo en el cuento, metiendo en la formación de la mediación. Ahí me escuchan, no sé, güey. Se está cortando un poco, le escuchamos, pero se escucha bastante mal, la imagen no está congelada. Ya, ahí. Sí, ahí me escuchan, se volvió a ir. Sí. Sí, había como una interferencia al final, pero no sé, era como... ¿Uy? Se volvió a ir. ¿Otra vez? Sí. No, me sale que está, pero que se ha quitado la cámara. Igual era porque está cargando. Bueno, pues como quedan ya 5 minutos, vamos a ir cerrando. Si tenéis alguna pregunta que queréis hacer, podéis escribirla en el chat. Sobre temas también pues, que os interesen como docentes, alguna experiencia también que hayáis vivido en vuestros centros, en el cual hayáis tenido que lidiar con un conflicto o con un tema de inclusión que haya sido complejo, podéis preguntarlo en el chat. También han preguntado antes que cómo se hace para organizar la financiación del colegio. Entiendo que este tipo de escuelas, que al final pues, es una educación de calidad, antes como ha dicho la frase, es educación de ricos pero para pobres. Entonces, ¿cómo hacéis un poco
bueno, yo lo sé, pero para que lo comentéis un poco de dónde viene la financiación de este tipo de escuelas. Hay un asunto importante en Colombia, o sea, en Colombia hay una educación pública gratuita, obligatoria, ¿cierto? Que es la básica. Y acá hay unas que son directas y las llamamos escuelas públicas y hay otras que son las escuelas o los colegios, como el caso de Gente Unida, que lo dirige, ellos me pueden corregir, una organización como este caso de la Fundación Gente Unida y de cierta manera reciben recursos públicos, pero los que administran son una fundación y lo llamamos por cobertura. Ya Juan Carlos y Jaime nos pueden contar un poco más detalle, pues rápidamente. Igual también es muy importante ahí tener en cuenta que para muchas veces hay cosas que se dan desde el gobierno, pero a veces necesitamos apoyo de otras entidades, que también ONGs e instituciones que den ciertas donaciones para hacer ciertos procesos. Pero sí les doy las palabras a los expertos ahí en este momento. Bueno, no sé si ahí se escucha para que podamos mirar la pregunta. Sí, bueno, la cuestión de la financiación de la fundación es a partir del vínculo, como ha dicho Claudia, funciona con la educación, digamos, gratuita que llamamos pública, pero nosotros funcionamos con un plan de la Secretaría de Gobierno que se llama cobertura educativa. Es decir, que la mitad de los recursos provienen de la Fundación Gente Unida como entidad privada, que es la que va dirigiendo los recursos que el plan de cobertura de pronto desembolsa a la fundación, ¿cierto? Evidentemente la empresa hace que se trate de acordar en cuáles son las garantías de recibir ciertos topes de dinero que se deben emplear en lo que el plan de cobertura educativa diga. ¿Por qué se llama cobertura? Porque son instituciones educativas que fueron pensadas de pronto, como en este caso, por una fundación, como es Gente Unida, un sacerdote, que fue a una población supremamente retirada de la ciudad, donde aquí cambia hasta el clima, distinto a la ciudad de Medellín, porque estamos en una zona muy alta, y que no hay posibilidad de que el gobierno nacional cree una institución pública. Entonces se hace una institución, digámoslo, privada, pero con el recurso de la cobertura y de la fundación. Entonces funciona de esa manera. Por eso en Colombia está la cuestión del ámbito público y del ámbito privado. Y dentro del ámbito privado está quienes se pueden solventar completamente solos y quienes comparten digamos, el presupuesto, como en el caso de nosotros, que es Gente Unida y el plan de cobertura educativa. Entonces funciona como de esa manera, sobre todo en territorios como estos, que son retirados, que los llamamos periferias y que tal vez allí no llega la educación con mucha facilidad, porque es movimiento de la bolsa, de la canasta, de docentes, de directivos, de secretarias, de personas de oficios generales. Entonces no es como tan difícil, perdón, no es tan fácil acceder a estos puntos y por eso se piensa de esa manera la cobertura. Muchas gracias. Vamos a pasar con la última pregunta, que ya nos queda un minutito, podemos dar un par de minutos de imagen, y es: ¿qué estrategia utilizan para implicar a las familias? ¿Participan activamente? Porque cuesta mucho que se impliquen. Aquí en Málaga apenas acuden 3 o 4 madres a convocarlas. ¿Podemos hablar un poco de cómo involucrar a las familias? ¿Se escucha allí? Sí. Bueno, yo tengo una experiencia muy agradable y es que conozco bien la situación de la educación en Europa, sobre todo porque mi formación fue no en España, pero sí en Italia, y conozco el sistema educativo italiano. Juan Carlos también tuvo la experiencia de formarse en España, entonces somos como cercanos al sistema educativo de las escuelas. En Italia, por ejemplo, pues está la prima, seconda y tercera elementare y funciona muy parecido como en España. La implicación de las familias es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, en Italia, la cuestión de los oratorios, que a partir de las diócesis y de las parroquias vinculan a los papás en el sistema educativo de forma mezclada. En Colombia no es muy distinto a ese sistema educativo. Las familias es muy difícil, como en cualquier país, convocarlas, pero yo creo que aquí logramos en el colegio
lo que en muchas instituciones es difícil. Resulta que en Colombia en general es como en Málaga. Es muy difícil implicar a los padres de familia en la responsabilidad del proceso de los muchachos. Nosotros tenemos dos métodos. Uno, este año se está implementando la responsabilidad familiar en el proceso restaurativo de los muchachos. Y dos, los encuentros de familia que nos han permitido como vincular con temas que atraigan a los papás para irlos metiendo en el ámbito de la escuela. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 4 encuentros de familia donde se trataron temas de drogadicción, inteligencia emocional, suicidio y depresión. Entonces, esos 4 temas a los papás les llama la atención, de tal manera que les digamos cómo hacer cuando sus hijos se comportan de tal o cual forma, de tal o cual manera. Eso hace que los papás como que los atraiga y bueno, vamos a mirar el encuentro, cómo es, qué consejos nos dan, cómo puede ser dinámico que me ayuden con mi hijo que tiene ese problema y más en este contexto en el que está nuestra institución, donde los estudiantes tienen esa problemática de alto consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esos temas que de pronto enganchan y atraen, pero seguimos en la tarea de que ojalá podamos convocar a los 1.100 papás que tenemos en el colegio. Pero eso es una tarea que va muy despacio, aunque ya hemos ido dando pasitos de gigante. Vale, como solo está esta pregunta, contestamos y ya nos despedimos. ¿Qué indicadores empleáis para valorar el impacto de las medidas propuestas? Nosotros tenemos una cosa que se llama el informe de gestión, plan de gestión y la evaluación de los indicadores. Cada estamento del colegio que nosotros le llamamos direccionamiento estratégico hace que a partir de calidad y la ISO 9001 podamos examinar todas las medidas, sea de calidad. Claudia, por favor, no te corta, ya, ahí. La propuesta de la revisión de calidad educativa incluye también los direccionamientos de bienestar y convivencia, los proyectos que tenga el colegio a terceros y a partir de ahí se examina el indicador, ¿cierto? Nosotros aquí lo llamamos así, propuesta del indicador y examen o análisis del indicador a partir de una matriz que establece el colegio. Eso permite que se renueven los contratos porque estamos certificados y eso es lo que se manda al informe de gestión de la revisión educativa que nosotros llamamos aquí en Colombia interventoría educativa y eso nos hace que se pueda prestar el servicio de que queden habilitados los servicios que tenemos en este momento. Y le quiero complementar a Jaime, nosotros estamos certificados bajo la norma ISO 9001, llevamos ya casi 9, 10 años de certificación con la norma ISO, entonces eso permite que los enfoques y los procesos sean de calidad. Entonces, le apuntamos que a pesar de ser un contexto difícil, una comunidad a veces excluida del contorno educativo, tratamos de que el colegio tenga esa calidad para todos los estudiantes. A mayor calidad de docentes preparados, docentes que sigan haciendo su carrera, que sigan preparándose, tenemos los resultados con los estudiantes. Por eso también tenemos una preparación ardua de docentes, preparación en el equipo de trabajo. Nosotros mismos nos capacitamos entre nosotros con temas, con charlas de actualidad. Estamos, pues, como siempre, vinculados con la modernidad, con el fin de brindar un proceso educativo de calidad a esos estudiantes que viven o son carentes de tantas cosas. Eso permite, pues, ayudar que todo lo que se hace en el colegio sea de mucha calidad, tanto escrito como en la práctica, como en la praxis, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se hace. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jaime, gracias, Juan Carlos, gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los presentes. Es muy interesante, es muy duro conocer este tipo de contextos. Yo creo que es muy útil también para que los docentes de España vean cómo son las realidades en otros lugares. La verdad es que yo también en mi experiencia he estado en centros educativos de poblaciones muy vulnerables y es increíble lo que puede cambiar la educación, la vida de la gente. Es como un oasis completamente en medio de bueno, situaciones bastante duras. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro trabajo, encantada de conoceros, mucho ánimo
Y lo dicho, para todos los asistentes se va a celebrar una nueva edición del curso completo, el cual sí que está certificado con 100 horas de formación, es Transformando la Educación a través de la Agenda 2030 y los ODS, que está financiado por la Vicepresidencia Primera y la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Os enviaré el enlace con esta presentación, los materiales y el enlace al curso si os interesa inscribiros. Muchas gracias a todos y que paséis buena tarde y buenos días a vosotros. Muchas gracias a todos, que tengan a todas. Buena tarde, feliz noche para ustedes y feliz tarde para Juan y Jaime. Gracias. Cortamos.